Como ya saben, el Manchester United perdió la final de la UEFA Europa League ante el Tottenham y perdió así la posibilidad de salvar la temporada con una clasificación a la UEFA Champions League que hubiera significado muchísimo para los Diablos Rojos. No pudo ser y termina firmando una de las peores temporadas en toda su historia, luego de terminar en el puesto número 16 de la Premier League y quedarse sin jugar competiciones europeas para la próxima temporada. Una presentación penosa en la final, porque, bueno, de entrada es ya vergonzoso perder una final ante un equipo como el Tottenham, vergonzoso por la presentación en sí. Creo que Amorim tiene toda la responsabilidad en esta final por haber cambiado lo que le había funcionado al menos en este torneo, porque si bien el Manchester United no estuvo nada bien en la Premier League, en la Europa League con Rubén Amorim estuvo invicto, no había perdido ni un solo partido, venía además envalentonado luego de meterle 7 goles al Athletic Club de Bilbao, un equipo que clasificó a la próxima Champions de la mano de Ernesto Valverde, y se impuso de gran manera y con mucha categoría al Manchester United. Pero luego en la final se equivoca Amorim por querer cambiar justamente eso que le había funcionado. Había actuado con Casemiro y con Ugarte la mayor parte de la Europa League, o al menos en el último tramo. Ese doble pivote le había funcionado muy bien. Lo cambió en la final para retrasar a Bruno Fernández de una manera inexplicable. Sentó además a Alejandro Garnacho. Colocó de titular a un Luke Shaw, que Luke Shaw siempre ha sido un jugador medio pelo, la verdad. Irregular, además con muchas lesiones. Estuvo lesionado gran parte de la temporada, como de costumbre. Y no tenía sentido ponerlo en esta final. No entendí nunca qué es lo que quiso Rubén Amorim con esta decisión en particular. Luego tarda en hacer los cambios hasta el minuto 70, viendo que estaba abajo en el marcador, que no lograba generar peligro. Garnacho entra tardísimo y termina siendo de los poquitos que logró agitar arriba, y los cambios tampoco estuvieron bien. Esa es la verdad. Ahora, quiero hacer este video para defender a Rubén Amorim. Los que me siguen en mis redes sociales saben que desde el día 1 he estado en este barco y no me voy a bajar ahora. No me voy a bajar ahora. Reconozco la culpa que tuvo en la final, en el planteamiento, pero sigo pensando que Rubén Amorim es el hombre indicado para reconducir al Manchester United de vuelta a la gloria. Y hay razones para pensarlo, porque todo hay que decirlo. Así como le podemos pegar por el planteamiento en la final de la Europa League y que deja pasar una oportunidad de oro para salvar la temporada a lo grande con un título europeo que no consigue el United desde el 2017, cuando ganaron esta misma Europa League de la mano de José Mourinho, y con esa clasificación a Champions. Creo que todo hay que decirlo. Y una de las cosas que hay que decir, por ejemplo, es que las lesiones afectaron a un plantel ya de por sí limitado para Rubén Amorim. No contó con Lisandro Martínez en prácticamente toda la temporada, un jugador muy importante en defensa. Por ejemplo, el propio Amad Diallo, que termina siendo titular en la final de la Europa League, pero que empezó la temporada a muy buen nivel, de hecho siendo el mejor del United junto a Bruno Fernández, que ya no es sorpresa para nadie el nivel de portugués, y luego se lesiona por muchísimos meses. Vuelve ya en el tramo final, pero no pudo marcar la diferencia. Y Amad Diallo es mérito también de Rubén Amorim. Hay que reconocer también lo que ha hecho esta temporada, porque para muchos, el United terminó en el puesto 16, qué desastre, Amorim no mejoró nada, pero yo creo que es justo evaluar el contexto en este caso, porque Rubén Amorim llegó al Manchester United en el mes de noviembre, con una plantilla heredada. Rubén Amorim no ha tenido todavía, más allá del mercado de invierno, donde muy pocos movimientos puedes hacer en mitad de la temporada, no ha tenido un mercado grande para poder armar la plantilla a su gusto y trabajar a su manera. Y ese verano va a ser ahorita, de cara a la próxima temporada, donde va a poder planificar su primera temporada desde cero en este club. Luego de eso, podremos criticar como quieran si toca a Rubén Amorim y podemos sacar conclusiones. Pero ahora creo que es bastante injusto, porque así como pierde la final, también hay que decir que para perderla hay que llegar a ella. Si bien las finales se ganan y no se juegan, este United desastroso que dejó Erik ten Hag con jugadores que no están al nivel de lo que es el Manchester United y lo que representa el Manchester United, creo que más allá de eso, Rubén Amorim estuvo a un partido de meterse en Champions, más allá de lo ocurrido en la Premier, y estuvo a un partido de ganar un título europeo. Y eso es valorable, no es fácil, dejando a rivales, insisto, como el Athletic en el camino, aquella remontada contra el Lyon en cuartos, con ese partido vibrante en Old Trafford. Pero obviamente muchas cosas deben cambiar en este equipo para la próxima temporada. Creo que Amorim lo tiene en claro. Hay muchos jugadores que no pueden seguir vistiendo esta camiseta, empezando por la portería. Onana no puede seguir en el Manchester United. Es un desastre, es un portero limitadísimo, que no solo no te salva nunca, sino que te perjudica por la cantidad de errores infantiles, si se puede decir, que comete constantemente, porque no son uno ni dos. Luego tienes jugadores como el propio Luke Shaw, que ya tampoco debería seguir en el Manchester United.
jugadores como Højlund, totalmente intrascendente. El 9 del Manchester United no puede ser Rasmus Højlund. Mason Mount, bueno, ha sido un jugador que Amorim ha respaldado desde el día 1. Habría que ver si de repente puede seguir. Eriksen no puede continuar. Victor Lindelof no puede continuar tampoco. Entonces, el United es un equipo que necesita una renovación profunda y deben dejar a Rubén Amorim, al menos en este mercado, o traerle los jugadores que pida, los jugadores que requiera para armar un equipo realmente competitivo, porque yo creo que sí ha dado buenas señales Rubén Amorim y ha demostrado de lo que es capaz. Lo demostró en el Sporting y muchos de ustedes dirán, no, bueno, pero no es la misma exigencia, no es lo mismo la liga portuguesa, y sí, es verdad, no podemos comparar la Premier League con la primera liga de Portugal, pero insisto, hay que evaluar los contextos. El Sporting era un equipo que tenía 19 años sin ser campeón de su país, y con Rubén Amorim no solo lo fue una vez, sino que lo fue 2. Rubén Amorim ganó 5 títulos con el Sporting, un equipo que, insisto, estaba a la deriva antes de su llegada. Era un equipo que tenía muchísimos años sin ser protagonista y logró acabar con la hegemonía del Porto y del Benfica. De hecho, uno de los campeonatos que gana, lo gana con solo un partido perdido en todo el campeonato. Fue un técnico que llevó al Sporting de vuelta a Champions, lo metió en octavos de final, en una Europa League llega a cuartos, donde cae eliminado con el Arsenal de Arteta, si no me falla la memoria. Entonces, Amorim, si lo trajiste en noviembre, con la temporada ya iniciada, creo que es un poco injusto, por no decir bastante, juzgarlo y sacar conclusiones determinantes por lo hecho en una temporada donde, insisto, agarró una plantilla heredada. La temporada siguiente ya veremos qué hace. Y de alguna manera, a su favor, si se puede decir, porque obviamente la clasificación a Champions le hubiera ayudado muchísimo, pero no va a tener competencias europeas. Va a poder centrarse únicamente en la Premier League. Él ha insistido en que su objetivo es volver a llevar a este club a lo más alto, a ganar la Premier League, a volver a ser campeón inglés, algo que no logra, es decir, Alex Ferguson, que se fue ya en el año 2013, queda muy lejos. Pero yo insisto en que Rubén Amorim, yo confío en que es el hombre ideal para llevar este barco a flote, o al menos quiero verlo haciendo su mercado. Ya hay muchos jugadores que suenan para el Manchester United, entendiendo su esquema de 3 centrales, de esa especie de doble 10 que juega por detrás del 9. Hay jugadores que se perfilan, que pueden encajar muy bien en este esquema, como es el caso de Mateus Cunha, que entiendo que ya está por cerrarse, el brasileño de Wolverhampton, de gran temporada. Creo que es un jugador que encajaría justo en esa posición, en ese doble 10, doble enganche, con el que juega Rubén Amorim por detrás del 9, porque es un jugador muy versátil, que se mueve por todo el frente de ataque, no es un delantero puro. Sin duda tiene que contratar un 9, como ya lo decía Rasmus Højlund, no está al nivel de esta camiseta, nunca lo ha estado. Por otro lado, Zirkzee de alguna manera llegó para ser 9, pero también se le han visto cosas o lo hemos visto en otra faceta en la que se le puede aprovechar de otra manera, y creo que se ha ganado quedarse Zirkzee. Es un jugador interesante, pero necesita un goleador, necesita un 9 de jerarquía, un 9 como Gyökeres, por ejemplo, el que tuvo en el Sporting, que justamente lo contrata a Amorim y explota gracias a él, o bien sea Víctor Osimhen, por tirar otro nombre. Pero el United necesita un 9 de peso, un 9 que la meta, un 9 que en los momentos importantes aparezca, no que se esconda. Y luego ya tienes a Bruno Fernández, Casemiro es otro punto a resaltar de Rubén Amorim esta temporada, por ejemplo, un Casemiro que ya parecía que ya habían pasado sus mejores días y sin embargo termina la temporada en muy buen nivel. Creo que eso también es mérito de Rubén Amorim. El propio Harry Maguire, motivo de memes y críticas durante muchísimo tiempo, creo que con Rubén Amorim se ha visto bastante bien, incluso en una faceta goleadora, puede aportar en ataque en los últimos minutos, a balón parado. El caso de Lenny Yoro creo que es un jugador con bastante proyección, lamentablemente tuvo una lesión también esta temporada, pero claramente hay cosas que deben cambiar. Amorim deberá trabajar bastante este verano, deberá insistir, ojalá que la dirigencia lo corresponda, ojalá que atiendan a sus pedidos, porque si no, yo creo que no va a ser ni siquiera bueno para él seguir en esas condiciones. Pero si lo dejan trabajar, y lo digo hoy, a la fecha que se está grabando este video, y a la fecha que será publicado, cuando ustedes lo vean, y los que me siguen en redes sociales lo saben, porque desde que llegó lo he dicho, y no me bajo de este barco, Rubén Amorim va a ser el hombre, si lo dejan trabajar y le dan las condiciones necesarias, él va a ser el hombre indicado para llevar al Manchester United de vuelta a sus mejores días. El tiempo me juzgará, pero yo confío ciegamente en que esto será así. Me parece un grandísimo técnico que lo ha demostrado ya de alguna manera. Obviamente ha cometido errores, como el que cometió en la final de la Europa League, pero son cosas que también aprenderá y corregirá sobre la marcha, y también el tiempo le dará esa experiencia. Es muy joven Rubén Amorim y su carrera, por más que ya esté dirigiendo al United, está empezando, le queda mucho todavía, pero yo confío, así que el tiempo me juzgue. Pero yo desde ya tengo muchas ganas de ver a Rubén Amorim con un Manchester United habiendo planificado él la temporada desde cero, habiendo él armado su equipo, habiendo pedido sus jugadores y jugando a lo que él quiere con los jugadores que a él le gustan. Ahí veremos entonces de qué está hecho el Manchester
Manchester United de Rubén Amorín. Pero yo creo que va a callar muchas bocas. Así que si todavía no estás en este barco o te bajaste por la final de la Europa League, te recomiendo que esperes un poquito más, que tengas paciencia y que te quedes, porque aquí creo que en este barco los aficionados del Manchester United van a volver a ser felices.